Hola, bueno, nuevamente nos encontramos. Em, Estamos en la unidad 2. El título de la unidad 2 es Tensión entre lo universal y lo particular. Ya estuvimos viendo en el teórico anterior a Dolores Juliano, que nos plantea básicamente esta problemática, y que es un falso dilema. Y vamos a ver ahora un poco cuáles son algunas técnicas para el trabajo etnográfico, ¿no? La etnografía, la descripción densa, el trabajo de campo, este encuadre del antropólogo para poder eh, tomar el sentido de ese otro, es parte de una construcción de una investigación, ¿no? Como toda investigación social, se utilizan técnicas de investigación. Las técnicas de investigación es para recopilar datos y para a partir de ahí poder hacer este análisis de la realidad. Nosotros hoy vamos a abordar dos técnicas a la luz de cómo los plantea Roxana Guber, que son claves en la etnografía, claves en el trabajo antropológico, en la mirada antropológica, y que son técnicas donde es muy importante la ejercitación, porque la herramienta de trabajo es uno mismo. Es la observación participante y la entrevista no directiva. Ahí lo vemos en la foto, ya lo vimos en otros espacios a Malinowski en las islas de Bali. Bueno. Les presento a Roxana Guber, es antropóloga, investigadora, especializada en metodología, es docente en la maestría de antropología social en Misiones y en la Universidad Nacional de San Martín, muy buena docente, fue docente mía. Se ha especializado en estudios de identidad étnica y identidad socio-residencial y discriminación hacia pobladores de villas miserias. También tiene acá les traje algunas fotitos de algunos de los libros. Nosotros vamos a ver los capítulos de observación participante y entrevista no directiva de este libro, la metodología, la etnografía, perdón, método, campo y reflexividad. Tiene también algunos trabajos vinculados a los soldados de Islas Malvinas que participaron. Bueno, básicamente son muchas preguntas las que nos trae Roxana Guber, como la mayoría de los antropólogos. La idea sería que después de esta clase grabada y después de la lectura de la bibliografía, ustedes puedan estar en condiciones de pensar cuáles son las características de la observación participante y de la entrevista no directiva y cuáles son las tensiones que se dan en la ejercitación de estas técnicas. Y aparte lo que yo les sugiero es que empiecen a hacer las prácticas. Digo, porque es un ejercicio y esto lo podemos hacer en un montón de espacios. Por un lado, primero, Roxana Guber pone en tensión esto de la observación participante, vamos a abordar en primer término, ¿dónde pongo el eje? ¿En observar para poder participar bien o en participar para después observar, ¿no? Y la idea sería que esto se dé en conjunto, la participación y la observación. Ustedes van a tener instancias desde distintas cátedras, por ejemplo, en cuidados enfermeros en salud psicosocial, en ir a dispositivos, por ejemplo, de salud mental, donde lo que se pide es que sean parte, que participen, pero nunca terminan de ser un participante de cada uno de esos espacios, en Crearte, en Camino Abierto, sino que están ahí con un objetivo, que lo importante es que cada una de las técnicas tenga un objetivo claro, que es lo que direcciona el estar ahí, ¿no?
que tiene que ver con la observación de la dinámica institucional, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Y ver cuál es la dinámica y los tiempos de ese proceso grupal, ¿no? Entonces ustedes van un día, participan de esa actividad, hacen las mismas actividades que los usuarios en el taller de carpintería, en el taller de literatura, ¿no? Pero en realidad ahí tienen otro objetivo. Ahora, les da otra dimensión poder hacer la actividad a la par y las mismas actividades que los usuarios para entender cómo es la dinámica desde ese lugar. Y aparece esta tensión de hasta dónde es el involucramiento y hasta dónde la separación. Lo que plantea Roxana Guber y desde la antropología es que hay significados, sentidos que es imposible captar si uno no se pone en este espacio de la participación con el otro. Ahora uno nunca es ese otro, ¿no? Uno tiene ahí otro objetivo, tiene otra formación, otro espacio. Y algo que lo dice en algún momento en el texto, pero que me parecía importante también, sobre todo para pensar en relación al futuro, también es ver en qué momento se hace el registro de esa observación. Según en qué lugar estemos, porque en la realidad y el participar nos da mucho dato. Es necesario poder registrarlo lo antes posible. Ese sería el criterio, poder registrarlo lo antes posible. Hay que ver en cada contexto cuándo es ese momento de registro, ¿no? Por ejemplo, con los usuarios de salud mental genera mucha persecución o paranoia estar registrando en ese momento y aparte me para en un lugar más de supervisión, ¿no? Que entonces lo hago en otro momento, posterior a ese día de práctica o en algún momento que me voy a la oficina, ¿no? Siempre que otro me esté observando, también me modifica, ¿no? Si yo estoy dando esta clase en el aula magna vamos a imaginarnos, esperemos que no sea dentro de mucho, en la universidad, seguramente que si viene el decano o el rector, probablemente mi clase sea diferente. Yo voy a estar un poco más nerviosa, quizás va a ser más formal, quizás no haga tantos chistes como a veces suelo hacer, o no diga una mala palabra, ¿no? En algunas cosas se modifican a partir de saberse observado, ¿no? Y eso seguramente, si el decano o el rector sistemáticamente empiezan a venir a mis clases, seguramente eso, que en la primera clase yo seguro voy a estar un poco más tensionada, se va a ir diluyendo, ¿sí? Entonces, también para pensar, no solamente cuando nosotros vamos a participar, que también hay algo se modifica en relación a esa participación. Bueno, ¿cuáles son los nudos centrales que nos plantea Roxana Huber en relación a la observación participante? Nos permite detectar situaciones que expresan y generan universos de culturas sociales y su compleja articulación y variedad. Nos da una dimensión del sentido y de cómo eso se expresa en la realidad misma, digamos, ¿no? En esa instancia. Entonces, por ejemplo, y también pienso en relación, en los centros de salud, a veces la técnica, ¿no? De hacer la visita domiciliaria, ¿no? Doy un ejemplo, si yo estoy trabajando con una mamá adolescente en un grupo que viene sistemáticamente al centro de salud y trabajamos sobre la alimentación, pero ir a la casa, poder observar el contexto, ver cómo se mueven en la casa, cómo se manejan, cómo están dispuestos eh,
Yo también siempre cuento un ejemplo. Yo hice mis prácticas de trabajo social en el Borda, y una de las cosas que observábamos concretamente porque rápidamente había que hacer las externaciones en las visitas domiciliarias, era qué espacio tenía el usuario en esa casa. A veces aparecían las fotos de todos los miembros de la familia menos el del usuario. O era una casa con mucho espacio y el lugar de dormir del usuario en el pasillo. O no. Entonces, bueno, son datos que el otro a veces no está dispuesto a darme, pero yo con la observación puedo tomarlos. Y eso es mucha riqueza. Y es necesario poder entrenarnos en el sentido de la observación, que tiene que ver con todos los sentidos, con el olfato, con la mirada, bueno, con todo. Por otro lado, nos permite una atención epistemológica propia del conocimiento de las ciencias sociales entre lo teórico y lo práctico. ¿Cómo construimos a partir de la técnica de observación y de observación participante teoría? Bueno, estamos en esta parte más de la práctica, pero la idea es que eso nos nutra y nos dé información para poder llegar a la cuestión de lo teórico. Por otro lado, nos plantea la subjetividad de parte del observador y el desempeño de un rol activo en el conocimiento. No estamos en un laboratorio, estamos en una situación real, participando con otros, y eso por supuesto que nos genera un montón de cuestiones porque nosotros también somos sujetos, ¿no? En las ciencias sociales aparece esto, que tenemos nuestro sujeto de estudio, digamos, o de intervención, pero nosotros también somos sujetos, y se juega la subjetividad ahí. Y entonces también tenemos que ver cómo nosotros participamos y qué es lo que nos impacta o no. Y también nuestra subjetividad es registro de aprendizaje, ¿no? Esa es una de las cosas más difíciles y para mí más interesantes de trabajar en lo social y con otros y en la observación participante y en la entrevista no directiva, que nos vamos nosotros también conociendo más. Y es necesario ese conocimiento y esa reflexividad para poder observar de manera adecuada y para poder intervenir de manera adecuada, ¿no? Entonces, si vamos por primera vez a al servicio, a la parte de salud mental de internaciones del hospital, o si vamos por primera vez al vertedero de nuestra ciudad y vemos a gente seleccionando basura, es importante todo lo que sea de observación, pero también es importante ver el registro nuestro de cómo nos sentimos, de qué nos sucede, porque ahí también hay datos. Y esos datos nos, somos más objetivos cuando trabajamos sobre nuestra subjetividad. No es un trabalengua. Y esto de la observación participante, participamos en términos nativos, dice, sería la participación correcta. Como lo hacen los demás, ¿no? Sería la participación correcta que nos hace también pasar un poco más desapercibidos, ¿no? Si yo voy y no soy católica y voy a un bautismo y participo de un bautismo, cuando todos se arrodillan, en general me arrodillo, cuando todos se levantan, ¿no? Para no llamar la atención, pero mientras voy registrando cómo es ese ritual que tiene que ver con esa ceremonia. Si ese fuera un lugar de observación, y de observación participante, soy parte. No me voy a poner a aplaudir cuando nadie aplaude o a cantar cuando nadie canta, ¿no? A veces sucede, por cuestiones de error, que hacemos estas cosas. Igualmente, esas situaciones que son en general incómodas y la mirada de los otros nos ayuda a pensar también y a construir la significación de ese momento. La observación participante es clave y es un entrenamiento y es un ejercicio. No solamente pensando en estos otros con dinámicas diferentes, sino si nosotros, por ejemplo, observamos nuestro
institucionalmente nuestra universidad, la distribución de los espacios, no sé, cuáles de las carreras. Tendríamos que poder ingresar a la universidad y darnos cuenta sin que nos digan, a partir de la observación, si es una semana de mesas de exámenes o no, cuándo hay elecciones de los centros de estudiantes, cómo las carteleras nos dirían cosas, nos dirían las paredes, que el 1 de septiembre es una fecha importante para la universidad. Los carteles con los nombres de los estudiantes de la tragedia del Cerro Ventana en cada aula. Bueno, nos darían datos de los que nosotros podemos tomar y podemos repreguntar sin que hubiese una intencionalidad. El observar las casas, los lugares, los espacios físicos, los gestos, nos da muchísima información y es como un entrenamiento constante. Por otro lado, la otra gran técnica es la entrevista etnográfica no directiva. Seguramente ustedes sabrán de un montón de otras técnicas de entrevistas más estructuradas, ¿no? Bueno, la entrevista no directiva aparece como un gran desafío y es muy interesante. ¿Cuáles son los ejes que aparecen? ¿No? Lo primero que plantea es que quien dirige la entrevista no es el entrevistador, sino es el entrevistado. Como es una técnica de recopilación de datos, yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo para esa entrevista y poder dar un encuadre en relación al espacio, al tiempo, ¿no? Como todo lo que ustedes ya deben saber de entrevista y que seguramente ven en otras materias, pero en esta entrevista no directiva, lo importante es la escucha y a partir de la escucha construir y a partir del sentido del otro, construir el relato, la significación y la repregunta, ¿no? Atención flotante tiene que ver con eso. Yo estoy todo el tiempo atento a lo que me dice y a lo que ahí sucede, porque también incluye la observación, la entrevista etnográfica. Y yo puedo retomar lo que el otro me dice. Me dice, no estoy enojada. Entonces yo puedo decirle, mirá, ¿cómo lo decís? Y por el tono lo que me decís, yo interpreto que estás enojada. A ver, ¿qué te pasa? ¿No? Y retomar esa cuestión. No quedarme en una situación de interpretación mía, sino todo el tiempo explicito lo que ahí pasa y lo que yo observo y lo vuelvo a poner sobre la mesa. Una asociación libre del informante. El otro no me responde cualquier cosa. Lo que me dijo hizo eco, tiene alguna significación en relación a lo que yo le pregunto. Y tengo que tomarlo. Porque muchas veces cuando entrevistamos, tenemos la pregunta, pero ya tenemos el abanico posible de respuestas, ¿no? Entonces, el otro no me dice cualquier cosa, me dice algo que asoció con eso que yo le pregunto, ¿no? Y sobre eso tengo que volver a trabajar. Por ejemplo, les cuento alguna experiencia mía. Yo estaba trabajando con una mamá, una situación de abuso de su hija, y cada vez que preguntaba o teníamos una entrevista, sistemáticamente me decía que le dolía la pierna. Yo esto tardé en darme cuenta en la tercera entrevista, porque mi preocupación en ese momento estaba en otro lado y no pude registrar en esas entrevistas anteriores esa situación. Cuando le pregunto, ¿qué te pasa en la pierna? ¿Qué te pasó en la pierna? ¿Por qué me decís esto del dolor de pierna? Abre el relato de ella de niña cuando había sido abusada. Modifica un montón mi intervención, ¿no? Entonces, esta asociación libre del informante no es una asociación loca. Yo puedo retomarlo y seguramente tiene un montón de información, y si no la tiene, bueno, sigo.
pero siempre me la tengo que quedar esa información en el bolsillo, porque para mí, hasta la tercera entrevista no tenía ningún dato interesante, y estaba ahí, ¿no? Hasta que yo pude descubrirlo. Categorización diferida del investigador. Esto de que muchas veces nosotros pensamos rápidamente después de las preguntas las posibles respuestas, y en realidad a veces a quien entrevistamos tiene otras categorías. Entonces tenemos que hacer un trabajo posterior de poder analizar. Ir descubriendo cuáles son las preguntas. Ir descubriendo cuáles son las preguntas a partir de lo que el otro me dice. Y retomando también las palabras que el otro dice. Aunque no sean mías, son del otro, pero para el otro tienen muchísima significación. Entonces, si el otro las plantea, las retomo. Y aparte, para el otro también tiene que ver con una reflexividad, cuando esa palabra lo escucha desde otro lugar. Si yo digo, si en una entrevista, por ejemplo, una mamá se refiere a sus hijos como los pendejos de mierda, yo puedo retomar eso. Bueno, como decís vos, a ver, ¿qué es lo que te molesta de los pendejos de mierda? Se genera otra cuestión ahí y retomo las palabras del otro, ¿sí? Eh, eh, no son mías, es como decís vos, o esto que vos decís, ¿no? Entonces repregunto y profundizo sobre lo que el otro me está diciendo. No juzgo rápidamente o valoro lo que el otro me dice, sino retomo las palabras y a partir de ahí descubro las preguntas. Focalizar y profundizar los temas en la segunda apertura, es necesario el registro. A veces es tanta la información en las entrevistas y que el otro por ahí está dispuesto, entonces puedo, en esto del registro escrito, a veces yo lo hago, decir, mira, es tanta la información que vos me estás dando y está buenísima que no me quiero olvidar de nada. ¿A vos te molesta que yo tome algunos datos, ¿no? Los mínimos, o palabras claves que haga que a mí no, después yo pueda reponer lo que ahí sucedió en la entrevista. Pero bueno, también lo que sucede cuando hablamos de entrevista etnográfica, en general hablamos de una serie de entrevistas, también piensen en situaciones de poder acompañar a, no sé, a mujeres en situación de violencia de género, a una persona con adicciones, con depresión, bueno, cómo es necesario un trabajo constante de entrevista que van o acompañar un proyecto, digo, tampoco tiene que ser un problema. La entrevista, la dinámica particular del encuentro. Es necesario también observar el gesto, observar el tono, observar cómo es la construcción, porque digamos, nosotros, retomando a Gers, la conducta habla. Definir si es un guiño, cuál es el significado, lo hacemos a partir de de esa trama de significación. Los canales comunicativos a veces difieren de las normas que prescriben los mensajes y pueden ser transmitidos a niveles verbales y otras veces no. Muchas veces, por ejemplo, de lo que no se habla en una familia. Bien, nosotros podemos tomar eso a partir de la observación y del trabajo o en un grupo, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, es información. O no se habla explícitamente, por ejemplo, en algún espacio sobre sexualidad, pero se hacen chistes o se hacen gestos, ¿no? Entonces, bueno, ir descubriendo cuáles son esos canales por donde circula en esos mensajes. Intentar obtener interpretaciones verbales sobre temas que son mayormente transmitidos a través de canales no verbales, impide revelar la complejidad semiótica con que la gente se desenvuelve en semejantes situaciones. Bien. Forzar a que el otro me diga cuando en ese grupo y en ese contexto otros son los canales de comunicación, no es el verbal,
fuerza una situación que no tiene sentido. Siempre retomamos de lo que ahí sucede, no forzamos esa situación. A veces se fuerza a partir de un error nuestro, pero no es esa la idea. Y si nos equivocamos, intentamos aprender desde ese lugar. El entrevistador debe reconocer, dice Huber, los eventos del habla y las situaciones sociales. ¿En qué lugar y en qué espacio esto es posible decir o no decir? Hay cosas a veces que no sé, estoy pensando en familias, en la mesa de esto no se habla, pero quizás después con esa persona sí puedo hablar en un espacio de intimidad, pero no se habla a nivel grupal, pero sí se habla a nivel individual. Entonces también eso, conocer esos espacios nos va permitiendo cómo acceder. Esto de en qué contextos, en qué preguntas. Disculpen. Es como la botellita de clase. En qué contexto y en qué momento hablar cada cuestión espacio. Ir como haciendo este ejercicio, me parece interesante, ir analizando esto. Piénsenlo en sus espacios cercanos. ¿Qué cosas hablan, qué cosas no hablan, en qué contexto, cómo? Bueno, nosotros si estudiamos eso, ese espacio, es necesario ir descubriendo esos contextos. Y la fuerza performativa de ciertas emisiones que pueden transformar la relación entre los interlocutores. Algunas gestos, rituales, a veces son acciones chiquitas, que transforman totalmente ese vínculo y ese espacio. A veces agarrar de la mano a alguien, a veces no tocarlo y mantener la distancia. Un gesto, traerle agua, no sé, diferentes cuestiones que modifican y que tenemos que estar muy atentas y atentos. Esto, los contextos se modifican y es necesario todo el tiempo leer los contextos para ver cómo intervengo. Se modifican según el tiempo y la localización y los grupos, esas situaciones de contextos y es necesario trabajarlo. Entonces, volvemos a repetir, las situaciones sociales y los eventos del habla, qué se habla, dónde se habla, con quién se habla. También el modo y la forma de lo que se habla debe ser interpretado en el contexto. Y el cómo, cuál es la forma y la conducta, modifica también la relación ahí. Por ejemplo, yo les cuento, yo estoy haciendo un trabajo de campo en Buenos Aires en el 2001 en un piquete, ¿no? En Matanza, con un grupo de piqueteros. ¿Se acuerdan que antes estaban muchísimos días durmiendo y estando en la ruta? Y yo iba todos los días ahí, ellos sabían que yo iba a hacer una investigación, que estábamos haciendo un trabajo antropológico, iba todos los días, compartía un montón de cuestiones hasta que en algún momento me habilitaron a comer con ellos. Perfecto, y ahí se hablaban de otras cosas. Y después me habilitaron a dormir también en el piquete. Entonces, fui como ganando confianza en relación a eso y fui accediendo, ellos fueron dándome acceso a distintos espacios donde era otra la información que circulaba y a la noche, en el fogón anterior a la dormida, era donde se discutía fuertemente las cuestiones políticas. Donde no, si hubiesen querido no me hubiesen dado acceso y no hubiese tenido información a un montón de cuestiones. El tono y el género también es importante. Es importante el análisis de contexto, pero también de tono y de género, para ver también ahí cómo eso se va modificando. Por ejemplo, no es lo mismo si yo trabajo en un grupo de mujeres
que han sido violentadas en situación de violencia de género y coordina una mujer, o si coordina un varón. Si yo soy varón y coordino, se puede, ¿eh? No estoy diciendo que no se puede, lo que digo es que es importante ver cuáles son los ecos en relación a esos contextos y las relaciones que se construyen en relación a ese grupo de mujeres con un varón que coordina. Hay muchas experiencias también, más que nada al revés, cuando se trabaja con hombres violentos, muchas veces los que coordinan es una mujer, los profesionales, una mujer y un varón. También para ver ahí cómo circula la palabra, cuánto puede ser, cuánto pueden tomar la voz de autoridad de una mujer, qué espacio se le da, ¿no? Y es parte del trabajo esa construcción. Entonces, pero no podemos dejar de lado el análisis también en relación al género y también al tono. Y eso vayan ejercitando también, vayan pensando en sus familias, los tonos, las formas, cómo si se modifica el tono uno se sorprende o puede generar otras cuestiones. ¿No? Esto que planteábamos, el cambio de tono, y aparte uno también va haciendo un ejercicio en relación a eso, de cuando es necesario, cuando intervengo en una situación donde tengo que marcar rápidamente la autoridad, seguramente mi tono es más fuerte, cuando necesito generar confianza y eso voy cambiando, son todas herramientas que es necesario saber utilizar. Bien. Entonces, Roxana Buber nos trae estos dos grandes canales que son técnicas, la observación participante y la entrevista no directiva, que nos permiten tomar datos y como nosotros lo que estamos buscando es encontrar el sentido, la significación, esa trama de relación del otro, eh, es necesario hacerla de una manera no estructurada y eso nos trae muchas complicaciones. Primero, en relación a que nosotros somos parte como sujetos de esa observación participante y de esta entrevista no directiva, y tiene estas tensiones que entre participar y observar, observar y participar, los involucramientos, y es necesario irnos construyendo como investigadores, con ir tomando datos de esta manera en la parte de la valoración, porque es muchísimo más rico los datos que nosotros podemos obtener para después intervenir de una mejor manera. Bueno, nos encontramos en la próxima clase. Cualquier cosa, está el foro y están las clases de consulta. Les esperamos a todos.